Tratadista Posada, que nos dice que desde el punto de vista político la Constitución es una aspiración a la estabilidad y a la continuidad formal del Estado y que desde el punto de vista jurídico es un régimen de ley del Estado. El tratadista Linares Quintana, en su Tratado de Derecho Constitucional, establece aproximadamente 20 tipologías de cómo se puede definir una Constitución y van todas alrededor fundamentalmente del concepto de que se trata de una ley fundamental o la ley suprema del ordenamiento jurídico, de que se trata de la ley que ha de organizar el Estado, el poder del Estado, que ha de garantizar la libertad y que al propio tiempo ha de limitar el poder frente al individuo. Si tomamos en cuenta esos 4 elementos, entonces tendremos que entender que desde el punto de vista filosófico, una Constitución requiere un mínimo de condiciones, que no son las que están viendo en sus constituciones los gobiernos que van en el camino del autoritarismo. Como condición esencial, requieren la condición de consenso, entendiendo por consenso el consentimiento de las partes o sectores que componen una sociedad. Una Constitución en ningún momento puede ser una imposición. Una Constitución no puede ser que el 55 o el 60 o el 70% de los ciudadanos le han ganado al porcentaje restante y por eso tienen el derecho de imponer sus condiciones en un texto constitucional, porque un texto constitucional es un instrumento para asentir, para dar crédito, donde todos ceden algo, pero donde al propio tiempo encuentran que hay algo que les están reconociendo. Y si leemos y recordamos El Federalista, esos artículos, esos diálogos que se producen en torno a la Constitución de los Estados Unidos, vamos a ver cómo la vitalidad, el esfuerzo, el verdadero mérito de los constituyentes de Filadelfia radica precisamente en encontrar un consenso. No eran pocos los problemas, no era pequeña la solución de desestructuración que tenían esos 3 estados previa a la Convención de Filadelfia. Era una situación de crisis tal vez la más grande que ha vivido los Estados Unidos de Norteamérica, pero lo que se pudo lograr fue un consenso. Todos se dieron algo, pero todos encontraron que había ahí la posibilidad de defender algo que algo los representaba. Al punto que personas como Hamilton, que se habían opuesto radicalmente a ese texto constitucional, terminaron constituyéndose en uno de los principales defensores una vez que el texto se había aprobado. Además de consenso, una Constitución tiene que tener acuerdos mínimos. Este es un elemento que puede estar dentro del concepto de consenso, pero que yo quiero señalarlo por separado, porque esos consensos mínimos tienen que estar en función de la organización del Estado, en función de la limitación del poder, en función de la vigencia de la libertad y en función de las garantías. No es necesario que una Constitución establezca un conjunto de derechos declarativos que nunca se van a cumplir. El mejor ejemplo sigue siendo la Constitución americana, con su corta extensión y con ese contenido de acuerdos mínimos donde sin duda evitaron referirse a ciertos temas que en vez de generar consenso o acuerdos mínimos hubieran podido generar ruptura. A nadie le tiene que extrañar, en el caso que estoy dando como ejemplo, que el tema de la esclavitud no haya sido tocado en la Constitución de los Estados Unidos, porque era precisamente un tema que podía generar la ruptura y no permitir que se llegue al consenso. Además de aquello, la Constitución tiene que tener objetivos políticos, pero objetivos políticos que hagan al conjunto de la sociedad. No el objetivo de la perpetuación en el poder, no el objetivo de la elección indefinida o de la concentración y la centralización de la autoridad, como estamos viendo en algunos casos en la Latinoamérica autoritaria. Objetivos de unidad nacional, objetivos de reflejar y difundir valores y principios que hagan esa unidad nacional un Estado eficiente, la construcción de un Estado eficiente y fundamentalmente el tratar de evitar el conflicto a partir de ese instrumento que tiene que ser un punto de encuentro y no un punto de discordancia o de disputa como está sucediendo en algunos lugares de América Latina. Algunos datos técnicos sobre las constituciones para poder avanzar sobre el tema que nos ocupa.
Cuando los tratadistas de derecho se ponen a clasificar las constituciones, hacen unas clasificaciones realmente extensas. Yo quiero referirme simplemente a dos o tres. Bounty, al comparar las constituciones de Francia y de Inglaterra, encontró que podía hablarse de constituciones escritas o no escritas, que en puridad más bien son constituciones codificadas y no codificadas, constituciones orgánicas o no orgánicas. En este caso, la de Francia y la de Estados Unidos son constituciones codificadas, están en un mismo cuerpo legal, pero la de Inglaterra, siendo una constitución escrita, está totalmente dispersa y es una constitución inorgánica o una constitución dispersa. Otra forma de clasificación que fue introducida por James Bryce es la de rígidas y flexibles. Y es tal vez la más importante porque esta clasificación observa el mayor o menor grado de dificultad para la reforma del instrumento constitucional. Las constituciones rígidas están caracterizadas por el alto grado de dificultad para el cambio, que las hace al propio tiempo estables y muy permanentes. Es el caso de la Constitución norteamericana. Y las flexibles son aquellas que pueden ser cambiadas muy fácilmente, tienen la característica de ser inestables y, en general, esto supone la distinción entre el poder constituyente y el poder legislativo ordinario. Cuando las constituciones son flexibles, en general es el poder legislativo ordinario el que puede cambiar la constitución, y cuando las constituciones son rígidas hay un poder constituyente especial. Sin embargo, siguiendo a la distinción que hace el doctor Guillermo Lustó en su obra Democracia y Control de Constitucionalidad, tendremos que decir que la reforma o el grado de rigidez puede estar determinado por 4 parámetros. Primero, por el procedimiento. Segundo, porque quién hace la reforma, que es lo que les estaba explicando, si es el Congreso ordinario o es algún tipo de otra autoridad especialmente elegida para ese propósito. Tercero, qué materia se ha de reformar. Y cuarto, el tiempo de la reforma. Jugando con estos 4 parámetros, hay constituciones que pueden tener mayor o que pueden tener menor rigidez. Karl Loewenstein hace clasificaciones que las voy a citar solamente para que ustedes se interesen en el tema. Y dice, hay constituciones ideológico-programáticas, hay constituciones utilitarias, hay constituciones nominales, hay constituciones semánticas, hay constituciones para el que quiera hacer una constitución con la fuerza que puede tener en el momento, y, reitero, acuña esa famosa frase en sentido de decir, hay constituciones que son simplemente nominales, que en vez de proteger la libertad, en vez de organizar el Estado, lo que hacen es disimular el autoritarismo para apoderarse de ese Estado y violar la libertad. Esto nos lleva a un último concepto al que me quiero referir desde el punto de vista de la teoría para entrar ya en el tema de la crisis boliviana, y es el de la supremacía de la Constitución. Si hemos aceptado que la Constitución es la ley fundamental del ordenamiento jurídico o es la ley más importante de un sistema, tenemos que entender que de ese concepto sale la supremacía de la Constitución, que no es otra cosa que la Constitución está por encima de todas las leyes. Y esta es, en opinión de Democracia y Control de Constitucionalidad, que es una obra que Guillermo Lustó debería difundir más, porque yo la considero uno de los instrumentos fundamentales para la defensa de la democracia y de la constitucionalidad. Esta supremacía de la Constitución es la característica tal vez más importante del sistema constitucional. ¿Por qué? Porque si la Constitución no estuviera por encima de todas las leyes y fuera una ley más, no habría manera de que mande, de que prevalezca, de que tenga supremacía para redundar sobre el resto del conjunto del ordenamiento jurídico. Esta supremacía implica que el poder legislativo, que es el representante del pueblo, está limitado por la Constitución. Esta supremacía implica que el poder legislativo y todos los poderes tienen límites establecidos por la Constitución política del Estado y que deben ajustar, por lo tanto, sus actos, su accionar, su conducta a lo establecido por la Constitución.
En ese sentido, la primera consecuencia de este concepto es que la reforma constitucional tiene que exigir un trámite difícil con requerimientos superiores a lo que es la legislación normal. O sea, Lustó saca del concepto de su